que es un guerrero legendario, es un superhéroe vestido de blanco, en su inicio sobre una moto del mismo color y con un turbante en su cabeza y con el signo y un símbolo de una media luna arriba en su cabeza. Porque hubo una pregunta que me hizo la vez pasada el Pablo, y ahora la recuerdo, cuando me dijo, René, ¿y esto es muy complicado? O uno piensa que es tan fácil como simplemente dibujarlo y llevarlo al programa. Pero tuviste que sacar las medidas de cada... Claro, en forma, claro, en proporción. Uno tiene que ir sacando las ideas de acuerdo a las imágenes que va encontrando en internet. Mientras tanto te cuento que dentro de la serie hay varios villanos. Tenemos, mira, los anoté. Hay mercenarios, asesinos, superhumanos, hombre insecto, robots, mutantes, androides, robots gigantes cyborg y garra de Satán. Les damos la bienvenida hoy a la mesa retro con un grande de la pantalla de la animación japonesa. ¿Cuál es ese grande? ¿Cuál es ese grande, señor Misael? Capitán Centella. Don Capitán Centella. Don Capitán Centella. Pues vamos a hablar de la historia. Primero vamos a entrar en sus inicios, que tiene que ver con lo que fue a principios del siglo, A principios del siglo, estamos hablando de 1958, pero después vamos a saltar a la animación, que fue en 1972. Creado por Yasunori Kawaguchi en el año 1958. Este japonés, con estudio y con preparación de religión islámica, Llegó un invitado. vino un invitado. Un villano de Capitán Centella. Sí, uno de los villanos de Capitán Centella, parece que nos distrajo un poco. Disculpa, ¿con qué estaba ahí, Pablo? No, este japonés Yasunori Kawaguchi en el 58 crea este personaje, que es un guerrero legendario, es un superhéroe vestido de blanco, en su inicio sobre una moto del mismo color y con un turbante en su cabeza y con el signo y un símbolo de una media luna arriba en su cabeza. Creciente. Una luna creciente. Una luna creciente. Una luna creciente, justamente. Correcto. Pero esto nace, ¿en qué año nace Capitán Centella? Año 1958. En el 58, pero hay que comentarle que es del 58 al 59, ¿cierto? Pero fueron series de televisión y además salieron unas películas, sí, ¿te acuerdas? Correcto. Hubo unas películas que creó también Yasunori. Y hay que comentar que dentro de las películas, que fueron 6 películas, está muy rico esto. Está muy rico. Van a disculpar por qué hablo así, pero está demasiado rico. Fueron 131 episodios de una serie que nació en 1958 y se hicieron después 6 películas. Y ahí está lo que te decía yo anteriormente, Misael. ¿Quién entra en el desarrollo de esas películas? Una productora que hoy se conoce... Toei Animation. Con él. ¿Qué es lo que pasa con Toei Animation? Toei Animation también se integra en el desarrollo o en las grabaciones de estas 6 películas y graban un formato que es vanguardista, que hoy en día se conoce como el formato de widescreen, de pantalla ancha. Sí, de widescreen, ¿cierto? Sí. Más o menos, sí. Es lo que hoy se conoce como pantalla ancha. Correcto. Porque en esa época, en el 58, bueno, hablamos que la televisión sale más o menos en 1929 por ahí, ¿cierto? Pero el formato era el formato clásico cuadrado rectangular que nosotros conocemos o que conocimos en su momento con los televisores CRT. Pero en esa época, en 1958, Toei Animation graba en un formato que se llama Toei Scope, que es el formato alargado o pantalla ancha, como se conoce en la pantalla de cine, ¿cierto? Claro. Tú dijiste un nombre de eso. Habíamos conversado que tenía un nombre en japonés. Toei Scope. Ese es el formato en el que graba Toei Animation. Oye, mira, aquí tenemos un visitante, que no se quiere ir, y nos está saboteando el programa. Así que vamos a estar atentos como Capitán Centella. Oye, otras películas que dentro de las películas que creó Yasunori está Seven Color Mask, Máscara de 7 colores, El Mensajero de Alá. La primera fue en el 59, Mensajero de Alá fue en el 60 y Warrior of Love, Rainbow Man, algo así como guerrero del amor del hombre arcoíris, una cosa así, sí, en el 72. Oye, pero fíjate en un gran detalle que después vas a ver la diferencia con el tiempo cuando pasemos al 72 y salga la animación. Él lleva una luna en la frente, lleva un turbante y lleva una luna, pero esa luna es una luna creciente,
Dentro de la Correcto. fase de la luna se conoce como luna creciente. Lo que después vamos a ver a posterior, el gran detalle, cuando pasemos a analizar la serie de animación, ustedes mismos se van a dar cuenta de cuál es la gran diferencia. Ahora, este personaje, Pablo, tenía una cercanía al mundo musulmán, ¿cierto? Al mundo islámico. ¿Por Correcto. qué? ¿A qué se debía eso? Él tenía cercanía a ese mundo islámico. De hecho, se convierte al Islam en el año 59. Obviamente ya tenía cercanías años atrás porque ¿pero quién el se personaje, convierte? Yasunori Kawauchi. El escritor se El convierte al escritor, Islam. claro, correcto. Y hay una relación también con la simbología, porque la aparición de la luna creciente en todos los capítulos y en el personaje, en la vestimenta, marca el inicio del Ramadán, que es el 9º mes del calendario musulmán, y es un mes sagrado para ellos, ¿ya? Por eso, Porque entonces, tiene que ver con el tema de los pecados y tiene que ver cómo uno puede perdonar y cómo uno puede resarcir, enmendar esos pecados. Cosa que está dentro del personaje de Capitán Claro. Centella, en perdonar a sus enemigos, en tratar de infligirle menos daño y no matar, que esas son una de las leyes del Capitán Centella. claro, que eso justamente podríamos decir que influye mucho en su actuar, Correcto. en su forma de ser o cómo va a tratar en este caso a sus enemigos. Hay que entender que el Ramadán es la conmemoración de la primera revelación del profeta Mahoma, ¿ya? Y que proviene del árabe, Ramadán proviene del árabe, lo anoté por aquí, quemar y ardiente, que se refiere a que en este mes los pecados pueden ser perdonados como si estuvieran quemados. Perfecto, por ahí va entonces el Correcto. concepto. Ahora, ¿por qué nace Capitán Centella? Nace también como respuesta a los superhéroes también del occidente. Llamemos en este caso DC Comics. DC Comics. ¿cierto? Hablemos de superhéroes como Batman. Si nos vamos un poquito más atrás, podría ser el Llanero Solitario, ¿cierto? El Zorro o incluso hasta Superman. Hablamos del personaje de 1933 más o menos. Entonces, claro, Japón tomó como referencia, ¿cierto?, estos superhéroes y creó el suyo, que en este caso es Capitán Centella. Después dentro de sus primeros héroes japoneses que tuvo, o que hicieron en la película, perdón. Hicieron también, bueno, Capitán Centella tuvo una serie que consta de 131 capítulos o 130, si no me equivoco. Y al unísono se hicieron estas 6 películas, ¿ya? Como mencioné anteriormente, con injerencia de Toei, ¿cierto? Quien le dio un formato, Toei Pop, pantalla un poquitito más ancha, lo que lo hizo también vanguardista. ¿Por qué vanguardista? Fue Por el hecho- bastante potente, yo estuve viendo comentarios, leyendo y parece que pegó bastante en el mundo infantil y en la gente allá en Japón. Era su primer superhéroe. Claro, Es que primero que y todo- como todos cabros chicos había problemas, se sacaban la cresta Sí, con las motas, tratar de inventar, De de imitar al igualarlo, personaje, imitarlo. de imitar al Ah, personaje. pues seguramente jugaban en triciclo, bicicleta y hacían cuánta cosa que para tratar de parecerse al cuando Capitán niños, Centella. exacto, a todos cuando niños nos pasó que todos ¿Quién nos no hizo queríamos- eso? Exacto, Cuando niños. Superman, ¿Quién no se- Batman, quién no se tiró con su capa? famosa Claro, capa que no se puso del una cara, agua. se tiró, claro. Oye, pero aparte de todo también, Capitán Centella fue un pionero en un género que le llamaban el tokusatsu, ¿cierto? Que es esta como exacerbación de los efectos especiales en las películas, que también lo vimos en la serie de animación, pero por sobre todo en las películas. Y ahí vienen series en donde se demuestra bastante bien como, bueno, a posterior, en el 66, 67, Ultraman, ¿cierto? Ultra Seven, Godzilla, en donde los efectos especiales cobraban exacerban, vida, claro. exactamente, y eran Sí. casi el personaje principal de la serie. Robot gigante, que también. de ahí salió de Capitán Centella, salió Robot Gigante. Claro. ¿Sí se acuerdan de él? Sí, también, Ahí por lo vamos a supuesto. tocar el tema más adelante en la parte de la animación. Uy, Yo yo sí, mo- película. No, pero después la animación. Recuerda que en un capítulo ahí, spoiler. Ah, verdad. mientras ustedes hablan, yo voy a decir, Oye, recordemos el modelo de la moto. Es una Honda CT70 Dream. sí, el modelo, El modelo de la moto de Capitán Centella Centella. es justamente esa, Modificada. Sí, modificada por modificada. supuesto, sí, modificada. pero se iguala a la que traje yo, ¿no? Se iguala. Sí, Y igual. más adelante va a haber una sorpresa acá con el amigo René. Vamos a hablar de la moto. Sorpresa. Sí, tenemos mucho que hablar todavía, nos falta bastante. Ahora, con respecto al mismo personaje, tenía, si tú te das cuenta, él usaba pistolas, Sí. Shuriken. ¿cierto? El churiquén, esos adminículos, esos Son artículos estrellas chiquititos, esas ninja. estrellas ninja. Bueno, y el hombre autorizado por el orden del tema, porque sabe lo que es un shuriken. Para Correcto. quien no conoce lo que es un shuriken. Son estrellas ninja que
que prácticamente lo ocupan en las películas, más que nada, para darle un poco más de ciencia ficción y todas esas cosas. O sea que son pequeños vehículos que se pueden lanzar y causar mucho daño, que no es menor. No es menor, daño no es menor. Entonces Pero usaba, no mata. no mata, pero usaba pistola. Un látigo. Ah, los shuriken y también un látigo, al cual le llaman el látigo de la justicia. Correcto. ¿Cierto? Pistolas. Pistola, Revólver. exactamente. Pero el hombre también era artista marcial, Sí. porque en las películas se desenvuelve bastante bien en esa Y especialidad. cae en ese formato del tema del hombre sobrehumano, ¿ah? Sí, por Porque supuesto. hace apariciones increíbles. Se desplaza en el tiempo, así como lo conversamos en su momento con Capitán Futuro. Se Es te va. increíble, porque Claro. en cosas de segundos el tipo aparece Con la moto. exactamente en otro lugar, cuando se le necesita. Aparece en su moto. Se teletransporta. Podríamos decirlo que es algo así, se teletransporta. Hay simbología entonces en su vestimenta, hay también mensajes en la serie, está muy ligado al tema religioso, así que es una serie bastante completa de mediados de siglo. Oye, yo voy a seguir degustando esto mientras lo dejo a ustedes seguir conversando, ¿ah? Porque esto no puede quedar así. Esto no puede quedar así. Mira, porque el restaurante El Hoyo nos hizo algo muy exquisito. Una Una chorrillana. rica chorrillana, Qué rico se ven esos huevos, hombre, ¿ah? Sabroso. Sabroso. Está muy rico, muy rico. muy rico. Y, Oye, pero- y vengan acá al hoyo. Aquí en Vicuña Maquena. Bueno, ahora nos toca hablar de la segunda parte, Pablo. La segunda parte, ¿qué es lo que pasó con Toy Animation y cómo llega a la serie animada? O sea, cómo pasa de lo que fue el 58 en la película, con sus series, ¿cierto? ¿Cómo pasa del 58 al 72 a convertirse en una animación? La hicieron en una serie de 39 episodios. 39 episodios en Sí. 3 tandas que son 3 grandes sagas, que son Pero, Guerra de paréntesis. Satán, Rey Kong y Colmillo de Colmillo de Dragón. Dragón. Pero paréntesis, lanzaron 39, pero acá a Sudamérica llegaron solamente 33. 32. 32. 32. Sí. Y justamente esos capítulos que faltan son los que enlazaban la historia final. Claro, Porque tú enlazaban las 3 mencionaste- sagas. Claro, tú mencionaste 3 sagas. Claro. Y esas sagas, claro, Venían Sí. enlazadas al final. se venían enlazadas, pero son justamente los capítulos que faltan. Y ahí está lo que decías tú, que en otros países se conoció con un nombre diferente. ¿Cierto? Tú lo Claro, notaste en por ahí, me habla parece. inglesa se conoció como Moonlight Mask y Moonlight Mask Rider. Y en Italia como Il Cavaliere de la Luna. Y en España como El Enmascarado de la Luna. Y para Latinoamérica y nosotros para Chile, Capitán. El Capitán Centella. Fue producida por NAC Animation y llevada a la televisión japonesa por Nippon Television en 1972. Fue antecesor también de Mazinger Z y Daredevil. Y Daredevil. Daredevil, Go Nagai, De Gonagai. De Go Nagai. el mismo que creó Mazinger Mazinger Z. Z. Y de hecho, dicho sea de paso, Mazinger Z y Capitán Centella son contemporáneos, pues se lanzaron el mismo año, Claro. en 1972. Pero ¿te acuerdas que yo te mencionaba acerca de un detalle en el turbante, ¿cierto? De la primera película, lo que fue en el 58, en el turbante él llevaba una luna creciente. Una luna creciente. Una luna creciente, y en este caso, en la versión de serie de animación, aparece con una luna menguante, Un casco. que es casi al revés. Y cambia justamente lo que dices tú, Michel, cambia del turbante, cambia a un casco. Permanecen las pistolas, permanece el látigo de la justicia, Los shuriken. pero aquí también, exactamente, los shuriken. ¿Y qué más se me quedaba? Creo que eran las pistolas. No, las pistolas. Sí. Los revólveres, ¿cierto? Ahora, ¿quieren lo entretenido? Cuando comenzaba la canción o cuando iba al acecho de su Se ponía una psicodelia en el ambiente porque cambiaba el tono del cielo. Sí. Y solamente se centraba la canción Pero primero en la comenzaba moto. a sonar la Y canción, y sí. ¿cómo era? ¿Cómo era la canción? Darikawa, Shiranari Kerebo, Daremo Gamina, Chiteru. Y uno ya pegaba la cancioncita Es todo el que rato. Es muy buena Y la es con canción. Hammer. Y lo que decís tú, aparecía en la lejanía en su moto, acercándose, ¿cierto? Y cambiaba de Y color cambiaba el de cielo. color el cielo. Psicodélico, Claro, color morado. rosado, rojo, morado. Y la luna siempre, porque la mayor cantidad de los capítulos aparece de noche. Y Sí. la luna es blanca, pero se convertía
y cambiaba a un color amarillo. Amarillo, porque una luna llena amarilla. Una luna llena. Y la clásica sonrisa, que yo no la voy a repetir porque No, es no. única. Es única la sonrisa del Capitán de Capitán Centella. Centella. Oye, pero Capitán Centella era un investigador privado. ¿Y cómo Era un que se llamaba? ¿Cuál era el investigador nombre privado de de Capitán Capitán Centella. Es Se llama Juro Iwai Yuru Iwai. o Yuru Iwai. Centella? Claro, aquí ya entramos en el tema de los personajes ya. Claro. Que vendría a ¿Hay ser quiénes son los personajes? Yuru Iwai, el investigador. el investigador. Inspector Matsuda. El inspector Matsuda. Que estaba por sobre él, que era el jefe de la policía de Japón. Correcto. Inspector Matsuda. El asistente que era ahí nomás, el Gorohachi. Que se lo comía todo. Que Uy, luego pero ahí esto hay ya era algo medio que flojito y haría era bueno ya para de comer los Gorohachi. ramen. ¿Ah? Hay algo que decir, claro, y destacarte que muchas Comer, veces... comamos. Gorohachi. Hagamos Comamos Gorohachi. Hagámosle un Vamos saludo a comer, Gorohachi, entonces, ¿ah? sí, hagamos un Gorohachi, como decís tú, ¿ah? Oye, que cachilupi. Grosso. No, está... Kunga Punga. Shigeru era un niño huérfano Y vivía que lo adoptan ahí, viven ahí con Yuru Iwai. en la oficina de investigación de Yuru Iwai. Pero que era mucho más despierto que Gorohachi. Sí. Sí, y él solucionaba algunos casos que tenía. Varios casos. Capitán Centella. Parece que varios casos De no hecho, casi toda solucionaron. la serie lo solucionaba. Casi toda la serie. Oye, pero nos saltamos una parte. Cuando hablamos de Gorohachi, hablaste de los fideos. Hablaste del ramen. Pero el ramen es un plato que de origen es chino. Y pasó después al Japón. Mira tú. Y consiste en un caldo con fideo, con hueso de pollo de cerdo, vegetales, huevo y hay un trozo de alga. También viene alga. Nori. Y el nori. Nori. Es muy clásico. O sea, Y ya saben, Naruto también hay una- claro, ya una saben cosa que lo relacionada. que, exacto, ya saben que lo que tomaba o lo que comía por lo general, ¿cómo se llamaba el nombre? Gorohachi. Gorohachi. Era ramen. pues. No nos olvidemos de Fujiko, que es la hija del príncipe Shabana, Ah, perfecto. Y ella se que incorpora. sale en el primer capítulo. Sí, en el primer capítulo. Ella queda huérfana. Pero, como decís tú, spoiler. Pero es el primer capítulo que no la pueden encontrar también en YouTube. En donde, claro, ella queda huérfana porque a papá lo mata un aliado de Garra de Satán. Que tenía, ¿cierto? Algo muy similar a Daredevil. O a Devilman. Correcto. Perdón, a Devilman. Tiene una apariencia muy cercana a Devilman. ¿Cuál más nos falta? Tenemos Matsuda. Matsuda, Gorohachi, Shigeru Gorohachi, y Shigeru. Fujiko. Iwai. Igual, Capitán Centella. claro. Igual. Que bueno, te lo deja entrever que justo desaparece cuando aparece el Capitán Centella. Y al revés, cuando desaparece el Capitán Centella, luego aparece Juro Iwai. Oye, pero hay que hablar también de la voz, esa voz tan gruesa que tenía el personaje, ¿cierto? Que era de Carlos Rotzinger, que con el tiempo también él fue quien le dio la voz a ¿te acordás ahí del Santo? Con Roger Moore. ¿Él Sí. le puso? Claro, hombre, a Roger Moore. ¿Quién no vio a Roger Moore en el Santo? Santo. O la pareja que tenía Jerry Lewis en todas sus películas, ¿quién era? Dean Martin. Dean Martin, por ejemplo. Y hay otro personaje que después en serios capítulos cambiamos la voz de Carlos Rotzinger y pasa a ser Blas García, García. ¿cierto? Y es justamente, es reconocible porque es quien entrega la voz para Optimus Prime en Transformers. Por Ahí si no lo se sabían. nos van haciendo más familiares después las voces. Y Exactamente. uno las va enlazando con la otra serie. Oye, voy a hacer otra pausa Dale nomás. porque esto está demasiado Mira, mientras tanto te espectacular. cuento, mientras tanto te cuento Vamos con Gorohachi. que dentro de la serie hay varios villanos. Tenemos, mira, los anoté. Hay mercenarios, asesinos, superhumanos, Hombre insecto. hombre insecto, Hombre insecto. robots, Mutantes. androides, Robots gigantes. cyborg. Y garra de Satán. Pero Garra de Satán tenía una mezcla, porque Garra de Satán, bueno, aparte de que él hablaba del nuevo orden mundial, también mostraba el tema de magia negra, ¿Qué temón ese, eh? ¿Qué temón? Wow. alquimia, y también era casi un metamorfo porque el tipo también se transformaba. Sí. ¿Ya? Ese es uno de los villanos. Doctor Dogma. El Doctor Dogma, que se dedicaba prácticamente a hacer puros experimentos con los seres humanos. Y colmillo de dragón. Y Colmillo de Dragón, Colmillo de que era Dragón. un terrorista megalomaniaco y Oye, por ahí además anda, usaba por ahí Ahí anda. por ahí anda la mosca de Garra de Satán. Garra de Satán la mosca. Anda la mosca todo por ahí de Garra de Satán. Colmillo de Dragón también ocupa un mentalista, si no me falla la memoria, que era un brujo mentalista que se llamaba Godán. Y ahí de nuevo volvemos a tocar el tema esotérico, el tema de la magia negra, el tema del misticismo. Y vuelvo a mencionar lo de la luna creciente. Fíjense que la luna creciente se le asocia marca el inicio del Ramadán.
del noveno mes del calendario musulmán, del calendario islámico. Y es el mes más sagrado de la cultura islámica. También representa a Isis en el antiguo Egipto, que es el símbolo de la maternidad y de la fecundidad y de la natalidad. ¿Ya? Es como muestran un empoderamiento femenino también a través del tema de la luna creciente. Ahora, si tú lo ocupas invertido o lo ocupas dentro en un collar, ponte tú, con los cachitos hacia arriba, o en el casco, también es un símbolo de protección contra el mal de ojo, contra la brujería, contra las malas vibras, la mala onda. ¿Ya? Podríamos hablar que es una especie como de ojo turco. Ojo turco. Un símbolo de protección. Oye, Talismán. ¿y Un talismán. puedo contar un secretillo por ahí? Dale, ¿no? Un secretillo potente. Si todos vimos la serie, se dan cuenta que Capitán Centella jamás muestra el rostro. Y yo te voy a decir que hay un capítulo. Hay uno en que le muestra el rostro a una persona. Que está, ustedes lo van a buscar. Está entre el 1 y el 4. Y esa persona le pide a él, porque ya sabe que va a llegar su momento, y puede que fallezca. No, pero no te me adelantes, no te me Ya, adelantes. spoiler. No te me adelantes. Pero ¿sabes qué? No voy a contar igual, tengo que contarlo. Hay uno de los súbditos de Garra de Satán, que es un mago, que se llama Jin Lung. ¿Qué es lo que sucede? Que en su lecho de muerte, moribundo, él le pide a Capitán Centella que quiere ver su rostro. Correcto. Sí. A lo cual él accede. Pero obviamente no muestran el rostro de él en cámara, sino que muestran la sombra. Muestran la sombra en donde él se quita esa máscara. Entonces revela la identidad. Y él le dice, yo siempre esperé que fueras tú. Exactamente. El mago Jin Lung le dice, sí, yo esperaba que... Bueno, él ya sabía, yo creo. Porque tienen que ver, si está del capítulo 1 al 4, por ahí lo van a poder encontrar. ¿Y qué es lo que hace él? ¿Sabes cómo lo recompensa? Mago Jin Lung dice, después de esto, voy a realizar mi último acto de magia, el más grande de todos. Y ahí se sube a un edificio y de ahí hasta ahí lo voy a dejar. No lo cuente porque si no... Es que en realidad ya casi lo conté todo ya, así que... Chicos, y como les había mencionado Pablo anteriormente, yo le tenía una sorpresa. Y la sorpresa es la moto del Capitán Centella en 3D. ¿Recuerdan que el primer capítulo de Capitán Futuro hicimos lo mismo pero con la nave Cometa? Ahora es lo mismo pero con la moto del Capitán Centella. Así que acompáñenme a eso, chicos. Ok, vamos para allá. vamos a verlo. Aquí la tenemos. Fíjense, algo muy similar a lo que vimos anteriormente, Wow, ¿se acuerdan? Sí. Pero ahora con la moto del Capitán Centella. Lo mismo que la vez pasada. Para esto, fue como una pregunta que me hizo la vez pasada el Pablo. Y ahora la recuerdo, cuando me dijo, René, ¿y esto es muy complicado? O uno piensa que es tan fácil como simplemente dibujarlo y llevarlo al programa. Pero tuviste que sacar las medidas de cada... Claro, en forma, en proporción. Uno tiene que ir sacando las ideas de acuerdo a las imágenes que va encontrando en internet, porque para llegar a esto, créeme que y durante la serie no siempre se respeta la misma forma. Me imagino que debe ser también por los planos y todo lo demás, entonces hay cositas que entran en más detalle y otras me imagino que es por la toma de la cámara. Cuando obviamente la cámara se acerca un poco más al objeto, debe tener más detalle. Claro. Entonces cuando vemos en la moto en cierta distancia se omiten algunos detalles y se dejan rasgos generales, simplemente para que se pueda definir la moto. Rasgos generales, el color, el blanco, el rojo y el simbolismo, el símbolo de la luna, lo que conversamos. Lo que conversamos, el símbolo de la luna, ¿eh? Entonces para llegar a esto hay harto que mirar. Pero fíjate que más allá de una moto modificada, es el concepto que entregó la serie, que todos en su momento quisieron tener una moto similar. Yo me di el trabajo, al igual que la vez pasada, de crear esto como un tipo de galería. Tú le diste un nombre la vez pasada, como un Salón de la Fama. El Salón de la Fama, el Museo Retro. El Museo Retro. Entonces, les comento para todos, chicos y chicas, que el link de la moto del Capitán Centella va a estar en los comentarios de este video. Entonces, visítenlo. Ustedes van a tener la posibilidad de poderlo disfrutar así en pantalla como lo estamos viendo ahora, ¿cierto? Full color, full detalle, y vamos a ir subiendo poco a poco para cada capítulo, ya sea una nave o puede ser incluso hasta un personaje, ¿no? Sí. ¿Por qué no? Esa es más o menos la idea. ¿Qué les parece, chicos, en la moto? Me parece maravillosa, René. ¿Cuánto te demoraste más o menos en modelarla, en subirla? En hora, yo diría que unos 2 días, 3 días.
En algunos casos uno se demora más porque tiene otras cosas que Pero hacer. eso ya teniendo previamente las proporciones, las fotos y todo. Claro. Te demoraste en modelarla. En modelarlo. 3 días. 3 días. O sea, y con el recopilado de información, viendo video y todo eso. y ahí estuve como más de una semana. Más de Eso una es lo semana. importante, ¿eh? es Una mucho semana. trabajo. No, Es es bastante trabajo. Sí. Es bastante Parece trabajo. simple, pero es bastante trabajo. Exactamente, esa es la observación, que parece simple, pero muchas veces de lo simple tiene mucha más complejidad. Sí. Claro. Así que chicos, como les mencioné, visiten nuestra página, suscríbanse, pónganle me gusta y cualquier comentario en la caja de comentarios si quieren que podamos ampliar aún más los capítulos que le estamos dando a conocer o las propuestas que ustedes también nos puedan entregar, ¿cierto? Sí, claro. Acá junto a Misaela, acá junto a René, les damos un abrazo grande a cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo. Denle like al video, a los videos, Retro Live. a los retro likes. Suscríbanse al canal, como dice René, dejen sus opiniones en los comentarios. Por favor, es súper importante que nos dejen sus comentarios, las propuestas, las sugerencias y no olviden hacerle clic a la campanita para A la los campanita. recordatorios. Y chicos, ha sido todo por hoy. Gracias a ustedes por estar acá y nos vemos hasta el siguiente capítulo para que ustedes se sorprendan. No, mejor no voy a decir nada. No voy a decir no, nada. no adelante nada, eso sería un spoiler. Sí, Va a un quedar en spoiler. suspenso. O en suspenso. Nos vemos en el siguiente capítulo de la Mesa Retro porque la magia está en recordar. Recordar.